Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar cómo se realiza el análisis del diseño factorial 2 a la 2, donde tenemos dos factores con dos niveles para cada uno en Minitab. Bien, vamos a retomar el ejemplo integrador donde queremos conocer acerca de si el factor tamaño de broca, velocidad y la interacción entre el tamaño de broca y velocidad tienen efecto sobre la vibración de la ranuradora. Ya en el ejercicio realizado de forma manual pudimos comprobar que sí hay efecto por parte de los dos factores y de la interacción entre ambos, y ya realizamos el análisis completo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el análisis a través del software Minitab. Bien, para poder realizar el análisis para este ejemplo integrador, lo que vamos a hacer es primero irnos a la opción que se encuentra en nuestro menú superior, que dice Estadísticas. Vamos a seleccionar DOE y vamos a seleccionar la parte en el menú donde dice Diseño Factorial, y posteriormente vamos a seleccionar Crear Diseño Factorial. Una vez seleccionada esta opción, se nos va a abrir esta ventana en la cual debemos de corroborar que en este caso, dependiendo del número de niveles que vamos a manejar para nuestros factores, sea la opción que esté seleccionada. En este caso tenemos factorial de 2 niveles, esa es la opción que nosotros vamos a seleccionar, o en este caso por defecto ya está seleccionada en nuestro software. Ahora, vamos a ir a la parte de abajo, a la parte inferior, y en donde dice número de factores, vamos a seleccionar el número de factores con el cual vamos a trabajar. En este caso, de igual manera, son dos factores los que estamos trabajando, ya que es un diseño factorial 2 a la 2. Tenemos dos factores con dos niveles cada uno. Bien, una vez que tenemos esa parte, vamos a ir a mostrar diseños disponibles. Para corroborar, en este caso tiene que estar marcada la casilla 4. ¿Por qué 4? Porque al tener un diseño factorial 2 a la 2, recuerden que si yo elevo los dos niveles a la potencia, que es el número o que corresponde al número de factores, que son 2, tengo 4. 2 elevado al cuadrado son 4. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que en este caso vamos a tener 4 tratamientos o combinaciones en total para este diseño experimental. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ir ahora a la parte o a la opción donde dice diseños. En este caso, aquí lo que vamos a modificar es el número de réplicas. Para este ejemplo, recuerden que tenemos 1, 2, 3 y 4 réplicas. Por lo tanto, aquí vamos a modificarle, vamos a seleccionar 4 porque tenemos 4 réplicas, es decir, se tomaron 4 mediciones de cada combinación de niveles. Bien, en este caso vamos a dejarlo ya de esa manera, vamos a darle a aceptar y vemos que observamos que se activan ya las opciones de factores. En este caso vamos a dar clic en factores y vamos a ir a cambiar el nombre de los factores. En este caso tenemos dos factores, que es factor A, que corresponde al tamaño de broca, y tenemos factor B, que corresponde a la velocidad. Una vez que ya tengamos ingresados los nombres de nuestros factores, lo que vamos a hacer es que en esta parte, si observamos, tenemos los niveles bajos y altos de los niveles para cada factor, porque en este caso recuerden que estamos manejando dos niveles, en este caso bajo alto, para cada factor, que sería tamaño de broca y velocidad. En este caso lo podríamos dejar así como está para representar los niveles alto-bajo, o bien podemos cambiar los niveles por los valores a los cuales corresponde el nivel bajo. Por ejemplo, en el caso del tamaño de broca, tenemos que el nivel bajo corresponde a un 16avo. En este caso vamos a colocar un 16avo. Pero en este caso vamos a cambiarle aquí en donde dice tipo, vamos a cambiarle
a modo texto, porque se trata de un texto, no es un valor que querramos como tal manejar numérico, es un valor, recuerden, cualitativo, y tenemos en este caso un octavo para el nivel alto que corresponde al tamaño de broca. Bien, una vez que ya ingresamos los niveles para el factor A, vamos ahora a ingresar los niveles para el factor B. Recuerden que ahora estamos manejando 40 revoluciones por segundo para el nivel bajo de velocidad, y para nivel alto de velocidad estamos manejando 90 revoluciones por segundo. Una vez que ya tenemos ingresados nuestros datos, vamos a dar a aceptar y vamos a ir a la parte de opciones. Aquí en la parte de opciones, bueno, como lo vimos en la sesión, es importante que nosotros quitemos la selección del aleatorizar corridas para que no nos aparezcan en orden aleatorio la información que ya tenemos aquí en nuestra tabla. Quitamos la selección y vamos a dar a aceptar. Ya en la parte de resultados, aquí lo que vamos a hacer únicamente es seleccionar la opción que queremos. Podemos seleccionar cualquiera de estos. Vamos a seleccionar, bueno, para este caso tabla, resumen, tabla de alias, tabla de diseño. Ustedes pueden seleccionar cualquiera. Dice contenido de tabla de alias, aquí lo vamos a dejar como está, interacciones predeterminadas. Y vamos a dar a aceptar. Una vez que ya tenemos configuradas las opciones en nuestro diseño factorial, para crearlo vamos a darle a aceptar. Y nos debe aparecer en nuestra hoja de trabajo de Minitab, nos deben aparecer las 16 corridas con respecto a las diferentes combinaciones, que en este caso aquí ya observamos que tenemos un 16avo con 40 revoluciones por segundo, que es nivel bajo, alto, 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 bajo, alto. Hasta 16 corridas, porque recuerden que tenemos 4 réplicas, por lo tanto 4 por 4, que son las combinaciones, son 16 observaciones en total. Y para nuestro factor B, que es la velocidad, nos suplica lo que son los niveles. Tenemos 40 revoluciones, 90 y 90 revoluciones por segundo. Entonces tenemos niveles bajo, bajo, alto, alto, bajo, bajo, alto, alto, bajo, bajo, alto, alto, hasta las 16 observaciones, que son las combinaciones que tenemos en nuestra tabla de aquí, donde tenemos bajo con bajo, alto con bajo, bajo con alto, alto con alto, que son las combinaciones en columna como las tenemos. Si observamos, tenemos un 16avo con 40, que es un 16avo con 40, que nos resulta en este caso 18.2. Luego tenemos en este caso un octavo con 40, un octavo con 40, que resulta 27.2. Luego un 16avo con 90, un 16avo con 90, que tenemos resultado de la observación 15.9. Luego tenemos un octavo con 90, un octavo con 90, que tenemos en ese caso 41 como resultado obtenido de la vibración para esa combinación. Y nuevamente se vuelven a repetir a partir de la observación 5, que es un 16avo con 40, 16avo con 40, se vuelve a repetir, pero ahora corresponde a la columna 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, ya que tenemos nuestro diseño factorial 2 a la 2 creado, lo que vamos a hacer ahora es ingresar los datos correspondientes a la vibración. Entonces, en este caso vamos a incorporar o a incluir, dependiendo de las combinaciones, vamos a incluir lo que corresponde a las observaciones de las mediciones obtenidas en la vibración para las 16 corridas,
por las 4 combinaciones que existen. Bueno, por las 4 réplicas, por las 4 combinaciones que existen para este diseño experimental 2 a la 2. Bien, entonces vamos a anotar los valores. Ya como analizamos, vamos a ir incluyendo por columnas. Entonces en este caso sería 18,2. Ojo, aquí mi computadora acepta separar decimales con coma. Dependiendo de la computadora es como a ustedes les puede aceptar coma o les puede aceptar punto. Si ustedes al ingresar 18,2 les marca un error, inténtenlo con 18.2. Bien, a mí en mi caso me acepta con coma, entonces sería 18,2, luego sería 27,2, luego sería 15,9, luego sería 41. Bien, vamos ahora con la siguiente columna, sería 18,9, y si corroboramos tiene que precisamente coincidir con un 16avo de tamaño de broca con 40 revoluciones por segundo, que en este caso es un 16avo con 40. Bien, continuamos con el siguiente valor, que es 24. Continuamos con el siguiente, que es 14,5. Continuamos con el siguiente, que es 43,9. Y volvemos a iniciar con la siguiente columna, que serían 12,9. Luego serían 22,4, 15,1, 36,3 y vamos por la última réplica, que serían 14,4, luego serían 22,5, 14,2 y por último 39,9, que ya serían todas nuestras observaciones que corresponden a las 4 réplicas por las 4 combinaciones posibles para nuestro diseño experimental 2 a la 2, en este caso para la vibración de la ranuradora. Bien, ya que tenemos ahora esta parte, vamos a observar que aquí nos arroja lo que es nuestro resumen del diseño en la parte de nuestro software, en la hoja en blanco, donde nos arroja los resultados, los análisis. Y en este caso tenemos 2 factores, tenemos 4 réplicas, tenemos 4 combinaciones, tenemos en total 16 corridas. Bloques, pues únicamente estamos manejando un bloque. Bien, ahora, en este caso, bueno, vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver qué otra información nos arroja el software. Nos aparece aquí la tabla de diseño, donde nos aparecen las 16 corridas con las diferentes combinaciones. Nivel bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, así sucesivamente hasta la corrida 16 con su combinación con los niveles del factor B, que en este caso serían 2 veces repetir nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel alto. Entonces, por lo tanto, esa es únicamente la representación de las corridas para los diferentes niveles. Bien, una vez que ya tenemos esta parte ingresada, vamos nuevamente a irnos a estadísticas, a DOE, factorial,
Y ahora vamos a ir a seleccionar la parte en el menú, la parte donde dice analizar diseño factorial. Seleccionamos la opción analizar diseño factorial. En este caso nos aparece ahora esta ventanita donde nosotros vamos a ingresar las respuestas. Recuerden que la respuesta es la variable que nosotros estamos midiendo, por lo tanto en este caso lo que estamos midiendo es la vibración. Vamos a seleccionarla para ingresarla en la barra que se encuentra aquí. Vamos a ir revisando cada opción que nos arroja la ventana. Tenemos términos, en este caso no vamos a mover o a modificar nada, únicamente vamos a corroborar que se encuentren los dos factores y la interacción entre ambos. En covariables no vamos a anexar nada. En opciones, aquí en opciones nosotros podemos modificar el nivel de confianza para los intervalos. En este caso estamos trabajando con un nivel de confianza de 95%, por tanto se va a quedar tal cual. En paso a paso nosotros no vamos a modificar nada. Vamos a ir a gráficas. Acá vamos a pedir que nos arroje la gráfica normal. Bueno, esta si la queremos podemos seleccionar también Pareto. Gráficas, dice residuos para las gráficas, regular, estandarizado, eliminado. Vamos a dejarle regular y vamos a darle 4 en 1. Vamos a darle aceptar. Vamos a ir a resultados. Aquí en este caso vamos a dejarle las opciones que ya tenemos seleccionadas porque es lo que nos va a arrojar. Y en almacenamiento, aquí nosotros podemos seleccionar lo que queramos. Por ejemplo, vamos a seleccionar residuos, coeficientes, efectos y hasta ahí vamos a seleccionar. Vamos a darle aceptar. Observamos que nos arroja lo que son nuestras gráficas de residuos para la vibración. Nos arroja nuestro diagrama de Pareto. Nos arroja nuestra gráfica normal de efectos. Bien, ahora vamos a ir a analizar la información que nos está dando nuestro software. Bien, en este caso entonces vamos a regresar a lo que es la hoja donde aparecen los resultados del análisis. Y en este caso vamos a observar que nos aparece nuestro análisis de varianza. En nuestro análisis de varianza nosotros vamos a observar que nos aparece un valor F para el modelo, un valor F lineal y posteriormente nos aparece lo que son nuestros factores, tamaño de broca, velocidad y la interacción entre los dos términos. Bien, en este caso, si observamos en cuanto al tamaño de broca, el valor del estadístico F corresponde a 185,25, de acuerdo también al cálculo manual que ya realizamos. La velocidad nos arroja en cuanto al factor velocidad, nos arroja un valor para el estadístico de 38.02 y para la interacción entre ambos términos o ambos factores, que es el tamaño de broca y la velocidad, nos obtenemos un valor de 50.80 para el valor del estadístico F. Recuerden que la letra con la que nosotros representamos el estadístico indica la distribución contra la cual vamos a comparar este valor, que en este caso sería una distribución F de Fisher. Bien, nos marca el valor para el error y para el total. Bien, en este caso lo que nos interesa, recuerden, es el valor del estadístico y el valor de P. El valor de P, recuerden que tiene que ser menor a un valor de la significancia para un nivel de confianza del 95%, que sería alfa igual a 0.05. Bien, por lo tanto, entonces, en este caso tendríamos que para el valor F
tendríamos que corroborar contra la distribución en tabla. Vamos a ubicar nuestra tabla aquí. En este caso, nosotros podemos observar que interceptando los grados de libertad para los factores individuales, que son tamaño de broca y velocidad, que es 1, el grado de libertad que corresponde a cada uno, y también para la interacción entre ambos. Recuerden que de acuerdo a nuestra tabla de ANOVA, los grados de libertad para cada factor y su interacción es 1, que en este caso, para encontrar el valor en la distribución f de Fisher, es intercalarla o interceptarla con los grados de libertad del error, que en este caso son 12. Como observamos, ya aquí nos arroja también nuestra tabla los grados de libertad. Por lo tanto, vamos a interceptar 1 con 12, que en este caso son 4.75. Y entonces ya podemos comparar y decir que 185,25, que es el valor para el estadístico que corresponde al tamaño de broca, en este caso es mayor al valor obtenido en la distribución de f de Fisher, que son 4.75, por lo tanto la hipótesis nula para el efecto del factor tamaño de broca se rechaza. Por lo tanto, decimos que sí hay un efecto por parte del tamaño de broca en la vibración de la ranuradora. Después comparamos el valor de la velocidad, que corresponde a 38,02, que es el valor del estadístico, y decimos que también es mayor a 4.75, que es el valor obtenido en la distribución f de Fisher en tabla. Por lo tanto, también hay un efecto por parte del factor velocidad en la vibración de la ranuradora, ya que al ser este valor mayor al encontrado en tabla, podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Y por último tenemos el efecto de interacción, donde el estadístico F, que corresponde a 50.80, también es mayor a 4.75. Por lo tanto, también en este caso se rechaza la hipótesis nula, por lo que sí hay un efecto por parte de la interacción entre el tamaño de broca y la velocidad con respecto a la vibración de la ranuradora. Bien, ahora, si nos situamos en nuestro valor P, recuerden que ahora el criterio de rechazo, tomando en cuenta nuestro valor P, es lo contrario al valor F. Si en el valor F este tiene que ser mayor al valor encontrado en tabla, ahora el valor P tiene que ser menor. ¿Menor a quién? Al valor de la significancia, donde tenemos que alfa es igual a 0.05. Por lo tanto, para ambos factores y la interacción entre ambos, observamos que el valor P corresponde a 0.000, que es menor a 0.05, que es la significancia. Por lo tanto, comprobamos que lo que ya comentamos con respecto al valor F es cierto, que entonces al ser estos valores menores a 0.05, podemos interpretar o concluir que los factores tamaño de broca, velocidad y la interacción entre ambos sí tienen un efecto significativo sobre la vibración de la ranuradora. De igual manera, aquí podemos observar, como ya lo habíamos comentado en una sesión anterior, cuál es el factor que tiene mayor efecto sobre la vibración, que en este caso observamos cómo podemos identificar, pues también dependiendo de
el tamaño del valor del estadístico. En este caso, el mayor valor es 185,25, que corresponde al tamaño de Broca, nuestro factor A. Por lo tanto, este valor está más alejado a 4.75. Por lo tanto, el factor A, tamaño de Broca, es quien tiene mayor efecto sobre la vibración de la ranuradora, que como ya lo habíamos calculado en los efectos, pues coincide. De igual manera, el que le sigue en efecto a la vibración es la interacción entre ambos factores, tamaño de Broca y velocidad, y quien tiene menor efecto sobre la vibración de la ranuradora, que es el valor que está más cercano a 4.75, es 38.02. Por lo tanto, es el factor velocidad, como ya habíamos observado en el cálculo de los efectos. Bien, ya que tenemos esta parte, aquí nos arroja en nuestro análisis también por las opciones que seleccionamos el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado. Recuerden que este coeficiente nos dice cuál es el porcentaje que explica el modelo en cuanto a la variabilidad de la vibración con respecto a los efectos que tienen los factores y la interacción entre esos factores. Es decir, para este caso, para este ejemplo integrador, tenemos que nuestro modelo, de acuerdo al análisis realizado, explica en un 95.81% la variabilidad de la vibración con respecto al tamaño de Broca, la velocidad y la interacción que se tiene entre ambos factores. Si nosotros tomamos un coeficiente de determinación ajustado, que es lo recomendable ya que minimiza el error obtenido, entonces en este caso tenemos que el modelo explica en un 94,76% la variación de la vibración de la ranuradora con respecto a los efectos que se tienen por parte del tamaño de Broca, la velocidad y la interacción entre tamaño de Broca y velocidad. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que podríamos pronosticar con nuestro modelo de regresión un valor para Y estimada, que en este caso sería un valor estimado para la vibración a través del modelo matemático, en un 94.76%. Quiere decir que eso es, digamos, como la confianza con la que podríamos obtener un valor pronosticado para una vibración estimada con nuestro modelo de regresión. Bien, entonces aquí ya nada más nos aparecen nuestros coeficientes codificados y nos aparece nuestro modelo. Bien, en este caso nuestro modelo de matemático, nuestra ecuación o modelo de regresión, nos dice entonces que tenemos vibración estimada es igual a 14,03. Recuerden que 14,03 viene siendo la media poblacional, es decir, el promedio de los 16 valores o observaciones obtenidos, es decir, el promedio de esta columna que tenemos aquí. Bien. Y tenemos que es en este caso menos 3,01 multiplicado por el tamaño de Broca, pero en este caso sería multiplicado, recuerden que es por el nivel que nos resulte, en este caso, conveniente para minimizar la vibración. Recuerden que para este problema lo que queremos es minimizar la vibración de la ranuradora, por lo tanto aquí tendríamos que reemplazar el tamaño de Broca por 1 o por menos 1, dependiendo con cuál nivel bajo o alto conviene más utilizar el tamaño de Broca.
Aquí sustituiríamos por -1 o por 1 si es que nos conviene utilizar por un 16avo, con un 16avo de tamaño de Broca o con un octavo de tamaño de Broca. Ahorita vamos a explicar las gráficas de interacción, que es de ahí donde sacamos estos valores, más coma 1508 multiplicado de igual manera por 1 o por -1, dependiendo de con qué nivel, si bajo o alto, nos conviene utilizar la velocidad o a la cual debemos utilizar la velocidad para poder obtener la mínima vibración en la ranuradora, y más 0.1743 multiplicado por -1 o por 1 por -1 o 1, dependiendo de los niveles bajo o alto que estamos combinando para obtener la menor vibración. Bien, ahora en este caso, bueno, ya nada más nos aparece la estructura de alias, que viene siendo el factor A, que es el tamaño de Broca, el factor B, que es la velocidad, sería A B, que es la representación de los factores y su combinación. Bien, ahora vamos a explicar en este caso ahora las gráficas de residuos. En este caso nuestras gráficas de residuos, recuerden que para que nosotros podamos comprobar los supuestos, que en este caso son los supuestos de normalidad y los supuestos de varianza constante, nosotros podemos utilizar esta gráfica. La primera nos sirve para comprobar que se esté cumpliendo el supuesto de normalidad, en la cual los puntos que tenemos aquí graficados de los residuos nos indican que mientras estén cercanos a la gráfica de normalidad, quiere decir que entonces sí se está cumpliendo el supuesto de normalidad. Los valores están rondando en un porcentaje de normalidad para este problema. En cuanto a los supuestos de varianza constante, en este caso podemos utilizar la gráfica de residuos contra valor ajustado, que en este caso lo que hacemos es graficar los residuos contra los valores ajustados y observar si mis valores tienden a tener esta posición vertical con respecto a una horizontal, es decir, si mis valores se encuentran sobre el eje de Y de manera aleatoria, tenemos en este caso este ejemplo y este ejemplo, podríamos decir que se cumple el supuesto de varianza constante. Bien, y en este caso, en el de la gráfica de residuo contra orden de observación, lo que estamos observando es que los valores se encuentran aleatorios en nuestro gráfico, por lo tanto no observamos ninguna situación extraña, por lo cual se cumplen nuestros supuestos. Para verificar, podemos verificar que se cumplen los supuestos, por lo tanto ya podemos concluir que en este caso sí hay efecto por parte de nuestros factores, tamaño de Broca y velocidad, con respecto a la vibración, y también por parte de la interacción entre ambos factores con respecto a la vibración de la ranuradora. Bien, ahora, ya que tenemos esa parte, vamos ahora a identificar, a graficar nuestros efectos de interacción y efectos individuales. En este caso vamos a DOE nuevamente, a factorial nuevamente, y ahora vamos a seleccionar la opción gráficas factoriales. Ya que tenemos la opción de gráficas factoriales, vamos a asegurarnos aquí que en esta parte, en esta opción donde dice respuesta, tengamos seleccionada vibración, porque recuerden que la vibración es la variable que estamos midiendo, es nuestra variable de interés, nuestra variable de respuesta, y que aquí tengamos seleccionado en este caso
el factor que queremos graficar. Vamos a dejarle como tamaño de broca. Dice términos para mostrar solo los términos del modelo. Bueno, vamos a dejarle ahí solo los términos del modelo. Vamos a darle en opciones. Ahí le podemos poner título al gráfico. Vamos a ir a gráficos. Vamos a poner o a seleccionar gráficas de efectos principales y gráficos de interacción. Vamos a darle aceptar. Vamos a darle ver modelo. En ese caso únicamente vamos a verificar que tengamos como respuesta la vibración y como nuestros términos el tamaño de broca, la velocidad y el tamaño de broca por velocidad. Y vamos a darle aceptar. Bien, nos van a aparecer dos gráficos que también ya explicamos cómo se trazan de manera individual, de manera manual, perdón. Entonces, en este caso, si observamos, acá tenemos graficado para este gráfico de efecto principal, tenemos graficado el tamaño de broca. Para este gráfico de efecto principal tenemos graficada la velocidad, que son nuestros dos factores A y B a incluir en nuestro diseño factorial. Aquí nos aparece precisamente graficado con un 16 para el tamaño de broca. Tenemos los niveles bajo, que es un 16avo, alto, que es un octavo. Para la velocidad tenemos marcados los niveles bajo, que son 40 revoluciones por segundo, alto, que es 90 revoluciones por segundo. Y observamos que en este caso nosotros obtenemos la mínima vibración con un nivel bajo de tamaño de broca, que es con un 16avo, en el que obtenemos nosotros, si posicionamos nuestro cursor en el punto, seleccionando el punto que está graficado para el nivel bajo en tamaño de broca con respecto a lo que se obtiene de vibración, estamos obteniendo con un 16avo de broca 15,51 para la vibración. Y para el nivel alto de broca estamos obteniendo 32,15 para la vibración en promedio. Entonces, en este caso observamos que utilizando un nivel bajo de broca, que es un 16avo de tamaño de broca, obtenemos una menor vibración. Por lo tanto, de acuerdo a esta gráfica de efectos principales, nos conviene, para minimizar la vibración, nos conviene utilizar un 16avo de tamaño de broca. Ahora, si nos vamos a lo que es el factor velocidad con respecto a su nivel bajo, que son 40 revoluciones por segundo, estamos observando que tenemos una media para la vibración de 20,06. Y si utilizamos un nivel alto, que en este caso serían 90 revoluciones por segundo, estamos obteniendo una media para la vibración de 27,6. Entonces, si nosotros nos posicionamos de 20 a 27, la distancia no es tan grande, no hay una diferencia tan grande en el efecto que estamos obteniendo por parte de la velocidad. Sin en cambio, si nos posicionamos en el tamaño de broca, en este factor, para la mínima vibración que obtenemos es 15,51 y la máxima es 32,15. Entonces, prácticamente de 15 a 32 tenemos casi o prácticamente el doble del efecto que estamos teniendo si consideramos con la velocidad. Bien, ahora vamos a observar nuestra gráfica de interacción donde tenemos donde observamos la interacción entre el tamaño de broca y la velocidad. En este caso, lo que estamos graficando es el tamaño de broca, lo estamos indicando en la parte de fuera, en el eje de X horizontal de nuestra gráfica, y de igual manera la vibración. Bueno, aquí cabe mencionar que podemos graficar de 14 a 40
o a 44, que son de dónde a dónde rondan los valores de las observaciones que tenemos en la vibración de los 16 datos observados. Bien, en este caso entonces tenemos que de igual manera la vibración la estamos registrando aquí, perdón, el tamaño de Broca lo estamos registrando con sus niveles bajo y alto, un 16avo y un octavo de tamaño de Broca, un 16avo y un octavo de pulgadas. Tenemos que ahora estamos graficando, aquí indicamos que la línea azul corresponde a el nivel bajo, que son 40 revoluciones por segundo de velocidad, y nivel alto, que corresponde a 90 revoluciones por segundo de velocidad. Entonces, en este caso tenemos que la línea azul, volvemos a repetir, corresponde al nivel bajo de velocidad, que son 40 revoluciones por segundo, y la línea roja corresponde a 90 revoluciones por segundo, que es el nivel alto de velocidad. Bien, ¿para qué nos sirven? Para indicar con qué nivel estamos graficando los niveles del tamaño de Broca. Por lo tanto, entonces, en este caso, donde tenemos colocado este punto rojo, tenemos entonces que ahí estamos combinando un 16avo con 90 revoluciones por segundo, como nos lo indica aquí nuestra señalética. Entonces, en este caso, tenemos que para la combinación un 16avo de pulgada para el tamaño de Broca, combinado con 90 revoluciones por segundo, que es la velocidad, estamos obteniendo una vibración promedio de 14.92. Si nos damos cuenta, esta es la vibración promedio más pequeña que se obtiene en las combinaciones. Observamos entonces que tenemos ahora un octavo de tamaño de Broca, un octavo de pulgada, que ahora está combinado con una velocidad de 90 revoluciones por segundo para el factor B, y en este caso obtenemos un promedio de vibración de 40,27. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso la vibración menor se obtiene con la combinación -1 con 1, que sería -1, que es un 16avo para el factor A, tamaño de Broca, y con 1, que es el nivel alto, que corresponde a 90 revoluciones por segundo, que es la velocidad. Ahora, si vamos a graficar lo que corresponde ahora a los dos niveles del tamaño de Broca, ahora con la velocidad en su nivel bajo, obtenemos que para la combinación un 16avo, que es un nivel bajo -1, con en este caso un nivel bajo, que son 40 revoluciones por segundo, entonces obtenemos una vibración promedio de 16,1. En cambio, si graficamos un octavo, que es un nivel alto del tamaño de Broca, un octavo de pulgada, con ahora el nivel bajo de velocidad, que son 40 revoluciones por segundo, estamos obteniendo un promedio de 24,02 para la vibración de la ranuradora. ¿Qué quiere decir y qué observamos en esta gráfica? Podemos interpretar entonces que de acuerdo a los 4 puntos graficados para las 4 combinaciones existentes para este diseño factorial, nosotros podemos obtener la menor vibración en la ranuradora a partir de la combinación un 16avo de pulgada con, en este caso, 90 revoluciones por segundo, que sería la combinación de -1,1. Es decir, en el factor A tendríamos un nivel bajo -1, para el factor B tendríamos un nivel alto de velocidad.
Bien, entonces en este caso tendríamos que ir a nuestro modelo para sustituir esa combinación y poder pronosticar si realmente la combinación o la vibración que vamos a obtener, va a ser de 14,96. En este caso tendríamos que sustituir en tamaño de Broca, que en este caso es el factor A, que ya observamos en nuestra gráfica de interacción, que funciona para minimizar la vibración con, en este caso, un nivel bajo, que sería -1. Aquí en lugar de poner o colocar tamaño de Broca, vamos a reemplazarlo o sustituirlo con -1, el cual estaría multiplicando a -0,01. En velocidad vamos a colocar el nivel alto porque de acuerdo a nuestra gráfica de interacción, nosotros observamos que con el nivel alto, en interacción con el nivel bajo de Broca, obtenemos la menor vibración de la ranuradora, que en este caso sería sustituir 1, que va a multiplicar a 0,1508. Y finalmente, en tamaño de Broca y velocidad, sustituimos nuevamente los niveles, en este caso sería bajo, -1 y alto 1, que se van a multiplicar. En este caso serían 1743 que multiplica a -1 que multiplica a 1. Y bien, eso sería entonces la explicación para obtener a través de nuestro software Minitab lo que corresponde al diseño factorial, en este caso 2 a la 2, que corresponde a dos niveles con dos factores con dos niveles cada uno.